¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, pues estamos aquí platicando con varios amigos de diversos lugares del mundo, fuera de México también. Nos acompaña Rafael de la Garza Talavera, gran amigo de aquí de Jalapa, de Veracruz, un académico de la Universidad Andrés Zamudio, que está hasta Colombia. También lo saludamos hasta allá, querido amigo Arsinio Orihuela, que ahorita está pues, del otro lado, desde la frontera, pasando el muro de Trump allá en California. Y también a Héctor Oz, que también le doy una cordial bienvenida aquí en Jalapa, Veracruz. Pues en realidad nada más nos vamos a juntar un rato para poder platicar un poquito sobre pues, los temas trascendentales de la coyuntura que nos encontramos. Creo que todos estamos en nuestras casas, todos tenemos esa oportunidad de poder estar un poquito más cerca de los dispositivos. Ya veremos si eso está bien o está mal en el futuro, pero mientras, yo creo que estos ejercicios de acercamiento digital son muy importantes para poder pues, conocer las posturas, poder tumbar algunas fake news, andar ahí pues, posicionando algunas opiniones personales en contra del tema. Entonces, pues vamos a tratar de hablar un poquito acerca de esta pandemia, de sus efectos, cómo están reaccionando las autoridades ante esto, cuál es la visión que se tiene tanto de fuera como dentro de México. Yo creo que es muy importante. Y bueno, quisiera pues comenzar con nuestro amigo Rafael de la Garza, un académico de aquí a Jalapa, para que nos comentara pues muy rápidamente, Rafael, ¿cómo ves ahorita lo del tema de la contingencia? ¿Cuáles crees que son los puntos clave que tenemos que vislumbrar dentro de esta contingencia? Yo quisiera empezar por la parte de la economía. Creo que esa es un sector, una cuestión que habría que trabajar. Me gustaría primeramente plantear la cuestión estructural de nuestra economía, que es básicamente pues, una economía de enorme dependencia con Estados Unidos y con Canadá. Las últimas cifras pues hablan de alrededor de 70-80% de lo que exportamos se va a Estados Unidos y más o menos la misma cantidad, el mismo porcentaje es lo que viene a México, ¿no? Parece que ya nos desbancó Canadá. Ayer la nota la vi de que México está en el segundo lugar con respecto al mercado estadounidense. Entonces, esta cuestión es importante tenerla en cuenta porque evidentemente en una crisis este tipo de rasgos se agudizan bueno, básicamente lo que estamos viendo es que el impacto en términos de las pymes, por ejemplo, pues es tremendo, ¿no? Me imagino todas estas cuestiones que tienen que ver con servicios, desde restaurantes hasta venta de boletos de avión, agencias de viaje, etcétera, está teniendo pues un enorme prejuicio, ¿no? Pero yo lo que quería mencionar un poco es que precisamente, digamos, esta dependencia de la que comentaba al principio, eh, se nota mucho ahora en este periodo llamado de la nueva normalidad, en la que básicamente sectores como la minería, sectores como la maquila básicamente de piezas de automóviles y de la industria aeronáutica, ¿sí? Son básicamente las empresas que están abriendo, ¿sí? Y ahí lo que vemos es precisamente que más allá eh, de que tengamos problemas económicos y que el gobierno federal esté planteando la idea de apoyar sobre todo a estas pymes y estas empresas, la política económica en este momento es sobre todo abrir los sectores de exportación, ¿sí? Como son precisamente el de la maquila, que algunas de ellas nunca cerraron, y la parte de la minería extractiva. Y esto evidentemente no beneficia, digamos, a la economía nacional. Estamos hablando sobre todo de las cadenas de valor que están relacionadas con Estados Unidos. Y ahí es donde yo creo que el impacto en lo que implica la economía interna, es decir, de los empresarios que dependen del mercado interno, va a ser tremenda, ¿sí? Por esta inclinación o esta obligación de primero privilegiar los acuerdos con las empresas internacionales y con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, este es un rasgo que deforma y que va a tener impacto vario. Yo quisiera llamar la atención sobre eso, digo, como para entrar en el tema, porque no estamos, por más que el discurso del gobierno federal esté planteando la idea de apoyar a la industria nacional, lo que vemos en los hechos es más bien
la apertura de una serie de sectores de la economía que en mi opinión no son importantes o básicos, ¿no? Pero que básicamente tienen que ver con estas grandes corporaciones internacionales que son las que definen la dinámica de la economía nacional. Eso sería de mi parte, David, por el momento. Exactamente, Rafa. Yo creo que comentas una parte toral de lo que está sucediendo. Hay ahorita prácticamente, este año fue cuando ratificamos finalmente nuestro Tratado de Libre Comercio, pues el de América del Norte. Hay un nuevo esquema en ese sentido y creo que todavía no llegamos a vislumbrar desde acá cómo se ha implementado este modelo económico. Sin embargo, yo quisiera abonar un poquito en el sentido de, con el compañero Arcionor Iguala que nos acompaña desde California, Estados Unidos. Querido Arsinoe, rescató un poquito de lo que comentaba nuestro querido amigo y compañero Rafa sobre esta dependencia económica de Estados Unidos, México, estas oportunidades que se han visto pues, tomadas por otros países para poder mejorar la relación económica y a lo mejor México está un poquito atrás. Independientemente de eso y teniendo en cuenta cómo se ve desde allá, ¿qué nos puedes comentar al respecto, querido Arsinoe? Y yo creo que estamos viviendo la peor crisis económica en México desde hace 90 años, ¿no? Cuando se produjo la Gran Depresión en Estados Unidos, justamente en 1929, y que en esa oportunidad se tradujo en una caída de 15 puntos del Producto Interno Bruto. Ahora, de acuerdo con los pronósticos del Banco de México, en 2020 la caída del PIB se estima que oscilará entre el 4 y el 9%. Ahora bien, ¿en qué se basan estas predicciones? Yo no soy economista, cabe aclarar, pero por ahí decía un periodista que la economía es algo tan importante que no debemos dejárselo a los economistas. Entonces, ¿en qué se basan estas predicciones? La respuesta financierista es que la caída de las bolsas refleja las expectativas del decrecimiento económico, ¿no? Ahora, la respuesta del sentido común es que las tres fuentes de ingreso principales, yo agregaría una cuarta no oficial, del país van a sufrir una desaceleración. Es decir, uno, las remesas provenientes de Estados Unidos, aún con la devaluación de la moneda, del peso mexicano. Dos, el turismo, ¿no? Hay que recordar que la pandemia escamoteó las semanas de mayor afluencia turística, ¿no? Y el petróleo, cuyo precio se desplomó a niveles históricos y la demanda se contrajo notoriamente. Y yo, el cuarto que agregaría es el tráfico de droga, porque a veces a la gente se le olvida en qué país vivimos, ¿no? Con el cierre de la frontera se restringe sensiblemente el trasiego de la droga. Y yo creo que de hecho es una buena oportunidad justamente para tratar de minar la fuerza y presencia de las organizaciones del narcotráfico en México. Y tal vez eso explique que la Unidad de Inteligencia Financiera haya bloqueado la cuenta de casi 2,000 sujetos vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. Hay que seguirle la ruta a eso. Ahora, lo que tenemos que analizar es cómo va a afectar arriba, en medio y abajo. Yo a los inversionistas extranjeros, en lo que concierne arriba, no los veo tan preocupados, porque lo que comentaban, el TEMEC ya se firmó. Las tres naciones concluyeron sus respectivos procesos de ratificación y el peso se devaluó, que para los neoliberales eso es un buen signo porque eso atrae, según ellos, inversiones del exterior, ¿no? Lo que yo llamo el síndrome de alfombra de los economistas neoliberales. Ahora, los empresarios van a tener que competir, los empresarios nacionales van a tener que competir sin la tradicional subvención del Estado. Estaban acostumbrados a eso que llaman el Estado niñera conservador, que los rescata siempre que tienen algún déficit en sus arcas, ¿no? El gobierno de México no solicitó préstamos a los organismos financieros para rescatarlos ahora en el contexto de la pandemia, ni les condonó impuestos, lo que eufemísticamente ellos llaman estímulos fiscales, ¿no? Y de hecho ya amenazó López Obrador que si no pagan los impuestos se procederá judicialmente, y Walmart, PEMSA e IBM, de hecho ya pagaron sus respectivos impuestos. Ahora en el medio, que era lo que comentaba el doctor de la Garza, parte de esa recaudación que viene desde 2019 y 2020, ahora en esta coyuntura de la pandemia, se destinó justamente a las pymes en formato de préstamos a la palabra, ¿no? Hay que recordar que 90% de las empresas
pertenecen a esa categoría, a las pymes. Y mi estimación es que aún con estímulos y reactivación de la economía, algunas de esas pymes van a quebrar, otras van a sobrevivir, pero despidiendo a un número significativo de sus trabajadores. Tal vez la afectación no va a ser tan grave como en el caso de Estados Unidos. Hay gente que acá está diciendo que es probable que 4 de 5 pequeñas y medianas empresas quiebren, 4 de 5. O sea, la catástrofe económica que se avecina en Estados Unidos es de proporciones inéditas, lo cual evidentemente, por las razones que acaba de comentar el doctor de la Garza, a nosotros nos va a afectar especialmente. Si en Estados Unidos es un catarro, en México es una pulmonía atípica, ¿no? Y luego abajo, ¿no? En el caso de abajo, pues la estimación de pérdidas de empleo en un escenario pesimista es de 4 millones aproximadamente, 200,000 de esos del sector de servicios sociales y administración pública, que parece que sería el menos afectado, y la industria de los servicios con aproximadamente 2 millones de pérdidas de empleos, sería la más castigada. El informal, que representa el 60% de la población laboralmente activa, es el más vulnerable, puesto que carece de protección social, ¿no? Y en ese sentido, un reto, y yo arguiría un imperativo categórico del gobierno actual, es aprovechar esta coyuntura, que es articular de amplia cobertura de bienestar social que incorpore ese sector. Solo para cerrar, en términos macro y microeconómicos, el escenario evidentemente no es muy alentador para la región y para México. Claro, y mira, justamente antes de llegar a estos retos y oportunidades que vislumbramos, yo creo que eso sería como para una segunda ronda. Pues yo creo que las coincidencias de ambos es, bueno, pues hay una crisis que se va a agudizar y que es lo que determina esa agudeza es prácticamente el nivel socioeconómico donde se encuentran tanto los empresarios como los trabajadores. Para esto también a mí me gustaría pues, conocer la opinión de nuestro querido amigo Andrés Zamudio, que está hasta el otro lado, en el sur, allá en Colombia. Pues mi querido Andrés, por favor, tienes la palabra. Adelante. Gracias, David. No, pues coincidiendo con lo que dice Arsinoe, pues respecto digamos, este atrevimiento nuestro de abordar estos temas de la economía sin ser economistas, pero es verdad que es un tema que nos afecta tanto a todos y que pues en nuestras distintas áreas, al menos, pues tenemos alguna perspectiva crítica sobre lo que es la labor de lo que los economistas hegemónicos pues generalmente recomiendan y desde donde se articulan los pronósticos para las economías regionales, ¿no? Y que en ese sentido han castigado y han atacado mediáticamente a México, ¿no? Pues más que hacer un diagnóstico, a mí en ese sentido me gustaría poner algunas preguntas sobre la mesa, porque llama la atención dentro de esta situación en la contingencia, pues que al inicio tuvimos una subida del peso muy escandalosa, ¿no? Que obviamente la oposición aprovechó para golpear mediáticamente al régimen y que pues utilizaron para hacer ver como si no existiese una contingencia económica a nivel mundial. Arsinoe lo mencionaba, esta situación es solo comparable con la Gran Depresión de hace 90 años, y pues quizás más grave porque ha paralizado de facto todos los movimientos económicos, no solamente desde el aspecto financiero, es decir, no es un tema que afectó los capitales, sino que afectó la economía desde las bases materiales, ¿no? O sea, paralizó completamente los mercados. Entonces, pues la oposición ha utilizado la contingencia para demostrar en un momento o hacer ver esa caída del peso como una consecuencia, digamos, de malas decisiones gubernamentales y aislando del contexto, pues esta situación que obviamente es inevitable, ¿no? Y que es imposible de abstraer
de este momento histórico, ¿no? Entonces, ya casi a 3 meses de esto llama la atención, que son los aspectos que podemos ver y desde los cuales yo creo se pueden plantear un par de preguntas. Llama la atención que el peso sea equilibrado, ¿sí? Alcanza el peso un nivel incluso por debajo todavía del que lo deja Peña Nieto, sin ningún problema factual como lo es la contingencia, ¿no? Entonces, bueno, esto puede plantear varias preguntas. Aledaño a esto está también que se equilibra también el precio del barril de petróleo, ¿sí? Y entonces plantea ciertas preguntas, este par de aspectos que nos pueden hablar de la ambigüedad que ha sido una esencia de la forma en la que López Obrador ha gobernado. Por una parte, podría deberse a lo que Rafa en un principio comentaba, que el López Obrador sigue primando el aspecto macroeconómico. Y esto es curioso porque son aspectos que deberían satisfacer a los más grandes detractores neoliberales de López Obrador, ¿sí? Y en algún sentido desmienten quizá, o por lo menos generan una duda y contradicción con respecto realmente a cuál es la política económica de López Obrador, ¿sí? Entonces, desde ese aspecto macroeconómico, eh, parece ser superficialmente por lo menos, que es algo que deberíamos profundizar, que López Obrador no está realmente desligado de estas dinámicas globales y neoliberales. Hay una tensión quizá hacia ese aspecto, pero Arsinoe también menciona y ha mencionado ya eh, estos aspectos que sí son opuestos a todo lo que había mostrado anteriormente los regímenes de Felipe Calderón, de Peña Nieto, ¿sí? En donde se ve una fuerte presión hacia los sectores empresariales. Entonces, pues no parece sino reafirmar esta ambigüedad de López Obrador y los claroscuros, ¿no? Creo que habría que profundizar como para entender realmente cuál es la dirección o el proyecto, la agenda hacia la cual López Obrador pretende llevar al país y que, bueno, finalmente eso se acentúa en medio de esta contingencia, ¿no? Así es, Andrés. Fíjate que yo creo que los temas coincidentes en los que todos están hablando, pues es el peso, ¿no? Que finalmente pues, es la moneda, este objeto de intercambio. Yo creo que no hay mejor opinión de la que podamos tener en este momento que nuestro amigo, el querido Héctor Oz, que es, aparte es economista, politólogo también. Y pues querido Héctor, bienvenido, ¿cómo estás? Y pues coméntanos un poquito de las pequeñas apreciaciones para ver si no estamos tan equivocados en ese tema de la economía, mano. Hola David, buenas noches y saludos a todos los que nos acompañan. Pues sí, en términos generales yo estoy de acuerdo con lo que comentan los compañeros. Nada más creo que habría que poner un poquito en perspectiva de dónde venimos, porque la pandemia no representa un corte a partir del cual podamos analizar, sino que hay que tomar en cuenta precisamente cuáles son las condiciones de México desde antes de. Entonces, por poner algunos datos muy ejemplificativos que nos pueden servir precisamente. En México trabajan cerca de 50 millones de personas y son prácticamente la mitad, un poco más de la mitad de las que están en ese sector informal. Sector informal, el que no paga impuestos porque no está registrado y por lo tanto no tiene una seguridad social. Además del tema del outsourcing, que dan ser alrededor de 4 o 5 millones de personas que trabajan de manera terciarizada. Entonces, bueno, comentando un poquito lo que decía Andrés, yo creo que lo importante es eso, precisamente evaluar cuál ha sido la respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante esta situación. Lo primero es que hay que reconocer que es una pandemia que sí o sí va a tener consecuencias en la economía, es decir, sería ridículo pensar que no va a haber un decrecimiento en el Producto Interno Bruto y en los demás índices. El problema es cómo se afrenta. Y los que somos economistas, cuando hay una crisis, todos nos volvemos keynesianos y le pedimos al gobierno que se endeude y que empiece a dar préstamos. Y creo que esa es uno de los pocos o de los muchos aciertos que pueda tener el gobierno de López Obrador, y es el superar esta obsesión por el famoso Producto Interno Bruto. Porque efectivamente, como decía Arsinoe, probablemente sea una de las crisis más pronunciadas en los últimos 100 años, que la del 94 o 95 tuvo un decrecimiento del 7%. Entonces, si latina el Banco de México va a estar allá a la par. Tampoco.
Y bueno, la cuestión es cómo se traduce ese decrecimiento del PIB en la economía, no de las grandes empresas, sino en la economía familiar, en la economía de las personas. Y en ese sentido es donde yo creo que la política de Andrés Manuel López Obrador pues, se ha mantenido en este rechazo a los grandes bancos, a los grandes organismos financieros, la polémica que hubo con el BID hace un mes aproximadamente. Y por otro lado, lo que decía Rafa en un principio, lo que decía acerca de las actividades. Por ejemplo, creo que es muy claro que las primeras actividades que se están abriendo son precisamente la minería, la construcción y la manufactura automotriz y de aeronáutica, que son precisamente las que están más vinculadas a la economía internacional, las que mantienen a este país, sobre todo lo que es la industria automotriz, y que precisamente dan cuenta de lo que decía Andrés, de los claroscuros, de las contradicciones que hay dentro de la propia política de la Cuarta Transformación, que es pseudo nacionalista, pseudo populista, y al mismo tiempo mantiene ciertos elementos del neoliberalismo y el apoyo sobre todo a este tipo de industrias antes que a la economía popular. Yo creo que a mí me parece trascendental que podamos, pues, de alguna manera, poder leer lo que nosotros vemos y vivimos dentro de nuestros pues, individualidades, ¿no? Arsinoe allá en Estados Unidos, Andrés allá en Colombia, nosotros acá en México, y haciendo un poquito una ronda, haciendo una pequeña pregunta a manera general, siguiendo un poquito el orden. eh, ¿Cuál sería la manera en que estas acciones de gobierno resultan eficaces o no resultan eficaces? Yo entiendo también la postura que nos decía vos, de alguna manera todavía no vamos a llegar a medir todas las consecuencias hasta que esto se vaya atenuando porque pues estamos todos encerrados. Sin embargo, sí considero que más allá de lo que a lo mejor podríamos esperar de los resultados de la pandemia, ahorita sí hay acciones concretas del gobierno que se están dando y que están dando resultados inmediatos en la economía. Estimado Rafa, no sé cómo tú veas cuáles son o cómo podrían ser estas acciones del gobierno en el sentido de la pandemia. Sí, bueno, ya si pasamos a la cuestión política, que evidentemente va a estar supeditada al manejo económico y a los resultados que se den, pues por una parte podemos decir que vamos utilizando un poco la clasificación de Arsinoe, pues los de arriba, de alguna manera, mientras puedan mantener, ¿no?, la primacía del negocio de importación y exportación de mercancías al país, pues de alguna manera ellos políticamente van a estar en buenos términos hasta cierto punto con el gobierno federal. ¿Sí? El asunto aquí es precisamente con las pymes y con el empresario mediano, pequeño a nivel nacional, que evidentemente, como lo comentamos ya, pues es de los que va a recibir un impacto mayor y que va a tener que hacer una serie de ajustes y que evidentemente muchos de esos negocios van prácticamente a desaparecer. Y aquí evidentemente tenemos un sector que es tradicionalmente panista, que es tradicionalmente priista, ¿sí? Y que de alguna manera va a utilizarlo para poder ampliar su margen de negociación y poder también obtener algunos beneficios más allá de los que ya obtenidos en términos políticos, ¿no? El punto aquí es y cómo va a reaccionar la mayoría de la población, que digamos, como mencionaba Héctor Oz, sí, pues es la que de alguna manera le pega más duro. Estamos hablando de ese comercio informal, estamos hablando de todos los negocios básicamente de a pie, ¿no?, de trabajos que no tienen seguro, que no tienen seguridad, digamos, de tipo de salud, de educación, de vivienda. Y esta parte, digamos, ¿cómo va a reaccionar? ¿Será suficiente básicamente con mantener los programas de apoyos, ¿no?, que definen hasta cierto punto esta visión progresista de Andrés Manuel? Esa es en realidad la pregunta, porque esa es en realidad en donde está la base de Morena y donde está la base del gobierno federal. ¿Sí? Entonces,
Evidentemente el otro extremo sí es también peligroso, pero bueno, con el Tren Maya parece ser y con todas las obras modelo que va a llevar el gobierno, pues yo creo que ahí podrían compensar un relativo descontento en caso de que algunos empresarios grandes tuvieran la tentación de rebelarse, ¿no? Y insisto, el abajo básicamente los programas van a alcanzar, si los programas van a ser suficientes, si la recuperación del empleo va a ser gradualmente más importante, ¿no? Y los sectores del medio, evidentemente, que son los sectores endeudados, que son los sectores de alguna manera que dependen de una economía más o menos dinámica, seguramente van, en mi opinión, a convertirse en un espacio de oposición más beligerante de lo que ya es. Y entonces aquí el reto para el gobierno federal precisamente va a ser lograr enfrentar a los sectores amplios de la población, ¿sí? A su base política de Morena, para contener hasta cierto punto estas protestas que ya hemos visto, que dicen son de muy poca gente, pero eso no quiere decir que no tengan potencialmente la posibilidad de desestabilizar al gobierno. Yo creo que habrá que estar muy atento con eso, David. Gracias, Rafa. Y pues yo quisiera regresar un poquito con el amigo Arsinoe para que nos comentara estos claroscuros que mencionas del gobierno federal y aunado a la batalla, pues evidentemente de las fuerzas públicas y políticas, de las minorías o de las mayorías. ¿Qué tanto afecta en ese sentido, en términos generales, el rol de la pandemia tanto al gobierno como a estos sectores etarios, inclusive de la población? El doctor de la Garza mencionó la cuestión de la desestabilización en ciernes o potencial. Es que hay un hecho que no es posible ignorar en el contexto de esta pandemia, un poco tratando de retroceder y salir de esta posición de mirarnos solo el ombligo, ¿no? Y tratar de abordar desde una perspectiva un poco más de alcance regional o global, ¿no? Y lo cierto es que en el mundo prevalece una profunda crisis de credibilidad de los gobiernos. O sea, durante 40 años, que son más o menos el récord temporal del neoliberalismo, nos recetaron dos tremendas de antipolítica, ¿no? Es esa excrescencia ideológica que consiste básicamente en echarle la culpa al gobierno de cualquier cosa que sale mal, ¿no? Y mantener en el anonimato a los actores privados. En cierto sentido, yo creo que la estrategia actual del gobierno apunta a visibilizar también la acción, no pocas veces antisocial de esos sectores, ¿no? Y esto es importante resaltarlo porque las derechas del mundo están acudiendo a esa desconfianza ciudadana para sembrar la confusión, agitar la animadversión e invocar soluciones autoritarias. O sea, los casos más emblemáticos de esta revuelta de delirio son Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil, que coincidentemente son las dos geografías que más habito. Soy de Malagüero, man, ¿no? Ellos constantemente llaman desde la propia presidencia a desconocer las disposiciones que emanan del orden constitucional, ¿no? Digamos, en general, y de los ministerios de salud en particular. Hay que recordar que Donald Trump, de hecho, le retiró el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud y Bolsonaro se dispone a hacer lo propio en breve, en los próximos días. Ahora, coincidentemente en México, aterrizando otra vez a la situación, al contexto nacional, también hay reverberaciones de esa agitación, ¿eh? Solo que en el caso mexicano provienen de la oposición, que es donde se sitúa en esta nueva etapa de nuestro país la derecha mexicana, que claramente muestra signos de esa efervescencia ultraconservadora de Estados Unidos y Brasil, de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil. Ahora, yo recuerdo exactamente en el medio de la fase 2 de la pandemia, identifiqué una especie de conspiración de un bloque de gobernadores que tienen ese explosivo ADN político. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y el de Coahuila, Miguel Ángel Ramírez, no es Riquelme, ¿no? Riquelme Solís, y el de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca. Bueno, en esa oportunidad ellos pidieron revisar el pacto fiscal con la federación en el medio de la fase 2 de la pandemia. Y que es un pacto que además tiene cerca de 40 años de vigencia y que el gobierno actual heredó de esas administraciones pasadas. Ellos proponían, insisto, en el medio de la pandemia, convocar una convención nacional
para establecer un nuevo paradigma en el que los impuestos se quedaran en cada una de las entidades. Ahora no sé si vieron ayer la noticia. A ese grupo se suman otros 4 gobernadores, los de Colima, Michoacán, Durango y Guanajuato, que anunciaron su respaldo al protocolo de represión que en Jalisco implementó la Policía del Estado, bueno, Policía Estatal, Policía Municipal. Por cierto, ¿no? Trayendo otra vez la cuestión nacional al ámbito global o regional, apoyada por milicianos civiles no muy diferentes de las milicias que Trump y Bolsonaro movilizan en sus países. Ahora, nótese que se trata de gobernadores que están bajo investigación en Estados Unidos por narcotráfico, ¿no? Y otros de la franja de los estados del norte y del Bajío vinculados con el alto clero. Yo por eso señalé en un artículo recientemente que nace un nuevo frente, además del FRENA, que es el Frente Nacional Anti-AMLO, este bien podría ser bautizado como FRENAC, una especie de Frente Nacional Narcocatólico, ¿no? Ahora, es evidente que la derecha mexicana sufrió una desestructuración postelectoral, ya para cerrar, y es incapaz de producir por generación espontánea un liderazgo político. En ese sentido, lo que yo observo es que el conservadurismo apostó todas las fichas al COVID-19, a capitalizar la crisis para desestabilizar al gobierno, es decir, anunciar una catástrofe, propiciar el desastre y celebrar la profecía autocumplida, ¿no? Y yo creo que, bueno, lo que estamos observando, atendiendo este renglón político de la crisis de la pandemia, es la consolidación de un golpismo ultraconservador. El discurso político ha cambiado y de alguna manera lo único que ha hecho es direccionarse a grupos que históricamente siempre habían sido identificados con una postura y con otra. Querido Andrés, ¿tú qué opinas sobre este paradigma político que se nos presenta, que de alguna manera no es ajeno a muchos de los ciclos políticos que ha tenido este país y de los que se representan en otros países, por ejemplo, Estados Unidos o Brasil, como lo decía Arsinoe? ¿Cómo ves este cambio en el paradigma político? ¿Qué sucede dentro de estas dos grandes vertientes ideológicas, entre comillas? ¿Cuál es tu opinión personal de eso? Bueno, creo que te refieres al progresismo que, como bien dice el buen Rafa, parece ser claro en López Obrador, y el conservadurismo que se le opone. Y bueno, que además es un tema que Arsino ha abordado desde hace un rato en sus artículos que nosotros hemos venido leyendo, cuando nos decía que realmente las categorías políticas que habría que retomar para explicar el país serían las del liberalismo y el conservadurismo, ¿no? No sé si podamos equiparar ese liberalismo que parece mostrar López Obrador como tal con el progresismo conocido en los países sudamericanos, donde hemos tenido ya la experiencia de mirar cómo han sido los procesos de transición ante, digamos, situaciones históricas en los que los gobiernos ultraderecha han pauperizado las economías y los derechos laborales, educativos, los derechos de salud. Esto ha pasado en países como Argentina, ¿sí? Y vimos, pues en esa experiencia histórica que tenemos de estas transiciones, repuntes interesantes en lo económico, ¿sí? En lo económico y en lo político. Habría que hacer ciertas comparaciones y algunos paralelismos y ver qué tanto se parece López Obrador a eso, ¿no? Yo creo que hay bastantes elementos para identificarlo dentro de ese bloque. Abiertamente, actores del progresismo han reconocido a López Obrador como uno de los suyos. Habría que mirar una entrevista que tiene Alberto Fernández con Rafael Correa en un programa muy interesante que tiene Correa en un canal de YouTube que se llama Conversando con Correa. Básicamente lo respaldan dentro de esta corriente progresista, y pues obviamente no podemos situar el análisis de lo que México es en lo que digan Alberto Fernández y Correa, pero bueno, sí es un indicio de que actores importantísimos, sobre todo uno como lo es Rafael Correa, tiene una experiencia histórica ya probada dentro de lo que es la gestión
en estas transiciones, pues nos dice bastante, yo creo, de lo que López Obrador realmente representa, ¿no? Y en ese sentido, y retomando la pregunta que tú hacías de origen, pues estas aspiraciones progresistas de López Obrador, la pandemia ha sido una fatalidad, le ha afectado en todos los sectores económicos y ha golpeado en un inicio, sobre todo uno de los pilares de los que se presume era su proyecto económico y era el tema del petróleo, ¿no? Eso es un tema sobre el cual se ha discurrido y se ha escrito mucho en los medios de comunicación. eh, ha afectado grandemente las proyecciones de lo que se presume que López Obrador tenía para la petrolera. Por cierto, me parece que hacen falta investigaciones periodísticas con datos duros respecto a cuáles son los avances de las refinerías, porque no es un tema que obviamente los medios de comunicación en lo positivo pretendan reproducir mucho, ¿no? Pero bueno, ese paréntesis hasta ahí. Y efectivamente a la oposición, el COVID ha sido una bendición del cielo. A los que les cayó como anillo al dedo fue a la oposición. Pues lo decía en la primera participación. Han tratado de hacer un análisis del país y sobre todo en términos duros, es decir, poniendo los datos como en un contexto en el cual todo estuviese ocurriendo en una normalidad, ¿no? Entonces, obviamente, sobre todo a la oposición le ha caído como anillo al dedo esta situación, pero repito, creo que tendríamos realmente que hacer un análisis muy profundo porque hay ciertos datos, el peso, repito, ¿no? Como lo había dicho, el precio del petróleo, que parecen augurar por lo menos en un futuro inmediato que la economía se sostiene, por lo menos desde esos criterios. Y repito, son los criterios que generalmente al establecimiento le gustan, ¿no? Entonces, creo que por ahí iría el asunto, ¿no? Gracias, Andrés. Sí, en efecto, la verdad es de que esta pandemia es evidente que ha restado en vez de sumarle al presidente Andrés Manuel López Obrador en su primer, segundo año de gobierno. Este, querido Héctor, ¿nos puedes comentar desde tu perspectiva cómo ves los comentarios de los compañeros en este tema político, económico, si suma o resta al gobierno en turno y estos discursos claroscuros de izquierda y de derecha, de dos corrientes, son más, son menos? ¿Qué opinas, querido Héctor? Sí, David, yo creo que lo que se vuelve más evidente con esta cuestión es que pues, evidentemente las medidas que se tienen que tomar contra la pandemia pues nos cambian todo en términos personales, no el hecho de que tengamos que hacer esta reunión por estos medios y demás. Pero en términos sistémicos, en términos estructurales, creo que lo mismo que decía yo con la cuestión económica ha servido para reproducir ciertas tendencias que ya se venían manifestando y sobre todo desde lo que es el gobierno de López Obrador. Yo no estoy tan seguro que esto solamente le haya venido como anillo al dedo a la oposición. Creo que también a él para consolidar este proyecto, mejor o peor armado, pero creo que sí le ha servido, al menos en términos discursivos, el hecho de posicionarse, y ya no solamente él, sino que ahora son 3 conferencias más, son 4 horas de cada día en el que está posicionando su gobierno. Lo mismo que pasa con la economía en el sentido de continuar con ciertas tendencias de este apoyo a los más necesitados, a los pobres, es lo que pasa en términos políticos. Digamos, ya se venía mostrando un desmantelamiento de ciertas estructuras neocorporativas o clientelares, como se les quiera llamar. Pensemos en el caso de Antorcha Campesina, y esa misma lógica se reproduce ahorita con la manera en la que el gobierno lidia con el COVID. O sea, por ejemplo, los famosos créditos que son créditos a la palabra, ¿no? O sea, apelando precisamente a ese sentido de responsabilidad moral, y son créditos evidentemente muy limitados en términos económicos, son 25,000 pesos, pero precisamente formando esa base, que suma al resto de programas sociales que se vienen consolidando desde el año pasado. Ahora, nadie debe asustar que la pandemia tenga un uso político. Eso es evidente en todos los gobiernos del mundo, no nada más para las oposiciones. Claro, el caso de Trump, el caso de Bolsonaro son evidentes, pero también el caso de Angela Merkel o de países de primer mundo que también hacen un uso político de la pandemia. Entonces, lo que tendríamos que preguntarnos es precisamente lo que comentaba tanto el doctor de la Garza como el compañero Sinoé hace rato.
¿Cuál puede ser o cómo se puede estructurar esa reacción de la oposición? Evidentemente, como bloque está descompuesto desde las elecciones intermedias, desde las elecciones del 2018, pero bueno, a partir de este frente de gobernadores y demás, ver cómo se puede configurar sobre todo para el año que viene. Nada más para cerrar, yo quisiera, creo que podríamos llevar la conversación hacia la cuestión de lo mediático, porque si se puede criticar de alguna manera el gobierno de López Obrador, se ha hecho mucho énfasis, por ejemplo, en el gasto aparentemente innecesario de la refinería, del Tren Maya, etcétera. Para poner cifras nada más, hasta el día de ayer me parece que iban entregados 10,000 millones de pesos en créditos y el gasto programado para Dos Bocas era de 4,000 millones. Es decir, es un gasto evidentemente importante, pero no es el principal gasto que tiene actualmente la administración de López Obrador. Claro que en el cómo se trasladen esas críticas a través de los medios, a través de las personas más vocales de la oposición, como es el caso de Alfaro o del gobernador de Nuevo León, pues habría que ver cuál es el impacto que tiene en la conformación de un bloque de oposición o algo por el estilo. Pues rápidamente para poder cerrar pues esta charla de posiciones entre los compañeros, a mí me gustaría que en un minuto o dos poder resumir algunos de los puntos clave que logramos tratar todos, que bueno, transitamos desde el aspecto económico, de las relaciones entre México y Estados Unidos, digamos, someramente en términos económicos, estos movimientos sociales derivados de esta pandemia, el oportunismo político de tanto de las derechas como inclusive hasta de las izquierdas, y de alguna manera creo que todos podemos identificar es mediáticamente, ¿cuáles han sido estas, como le decía el compañero Oz? O sea, de alguna manera lo mediático es lo que se observa. Tenemos un nuevo gobierno con una nueva forma de comunicar, con una nueva forma de poder brindar el discurso de gobierno hacia la sociedad. Nunca se hizo en este país, es una manera inédita de poder comunicar las acciones de gobierno. Y a mí me gustaría pues comenzar con con el doctor de la Garza. Doctor, simplemente a manera de conclusión, rescatar algunos de los puntos. Adelante. Mira, yo creo que en lo económico, vamos, y de acuerdo a lo que se comentaba al principio, va a depender mucho de la economía mundial, de cómo se recupera la economía mundial en general y en particular la que está al norte de Río Bravo, ¿no? Estados Unidos sobre todo, ¿sí? De la manera en la que la economía se mueva en lo que resta del año, probablemente influya, vamos, sea determinante para la economía mexicana. Esto hay que tenerlo presente. En ese sentido, el escenario es un escenario, digamos, en donde el desplome es enorme y el desempleo no desaparece, pues lo que vamos a ver es que esta opción golpista va a crecer, evidentemente. ¿Sí? Va a tener un poquito más de fuerza. No olvidemos que así empezó en Venezuela. Bueno, de hecho, todavía en Venezuela la oposición, al menos la de Guaidó, es mínima, está totalmente desarticulada. Pero, a final de cuentas, sí, y aquí hay otro elemento a considerar en lo político a nivel nacional. Si Donald Trump se reelige, ¿sí? Entonces probablemente el escenario político tenga una mayor tensión, ¿sí? Derivado en parte por la cuestión económica, pero también por, yo me imagino, y más un corrimiento aún más fuerte hacia la derecha por parte de Donald Trump en un posible segundo mandato. Y si pasa, y entonces probablemente él sea más reactivo a estos grupos que hoy plantean un golpismo abiertamente a pesar de ser una minoría, ¿no? Entonces, esto es importante y olvidamos un elemento político que está presente, que son estos conservadores de izquierda, como los llama Andrés Manuel, que también juegan y que probablemente en una situación de un mayor conflicto a nivel nacional, un grado de conflictividad, jueguen también un papel importante para organizar una cierta oposición desde la sociedad hacia estas fuerzas golpistas. Por último, yo creo que y no se trata, o sea, no era mi intención, ni es mi intención hablar solamente de lo que está, de los escenarios ominosos para la 4T. Yo creo que una parte en donde se han visto, la verdad, mucho más creativos, pues es en la parte discursiva.
¿sí? Y López-Gatell se ha convertido no solo en la homilía vespertina que usted escucha en la calle, porque todo el mundo lo prende, o casi todo el mundo lo prende de manera religiosa, ¿no? Para escuchar, ¿no? Al grado de que, bueno, la derecha, la oposición, lo quieren básicamente, se han amparado incluso para que López-Gatell desaparezca de la escena, ¿no? Lo cual nos dice que está siendo muy eficaz, porque a final de cuentas critican a López-Gatell de toda esta cuestión de la pandemia, cuando López-Gatell pues, es el mensajero, es el portavoz, pues él no toma las decisiones, pero bueno, pues así, a ese nivel está la oposición de derecha, y entonces se tiran contra él. Y yo creo que eso ha sido genial. Sin mencionar que la homilía matutina, pues también tiene mucha fuerza y mucho poder, ¿no? Porque establece una agenda, ¿sí? Para prácticamente todo el día. Entonces, en términos de estrategia mediática, al menos a mí me respecta, creo que ha sido bastante exitosa, ya tiene éxito, y veremos si se logra sostener en función la contingencia y de lo que venga, ¿no? Pero hasta el momento, en mi opinión, el que López-Gatell se haya convertido básicamente en un rockstar, bueno, pues nos dice mucho de esa estrategia. Gracias, David. Querido Arsinoe, retomando un poquito los comentarios a manera de conclusión, siendo lo más breve posible que te permita el alcance, pero pues nada, a manera de concluir todas las ideas y un poquito retomando de los compañeros, ¿qué opinas? Ya para cerrar un poquito este tema, yo creo que sí da para muchos temas y para muchas reuniones, seguramente retomaremos la dinámica, pero coméntanos algo conclusivo. Pues sí, yo creo que definitivamente un tema que tenemos que abordar es el que comentaba el compañero Andrés Zamudio. ¿Es posible equiparar el liberalismo mexicano del siglo XXI, que no es socialismo del siglo XXI como el bolivariano, sino liberalismo mexicano del siglo XXI, con los progresismos del sur? Ahí, esa pregunta problematizadora me parece fantástica. Ahora, otra cuestión, pues nosotros en nuestro oficio de científicos sociales tenemos que mirar evidencias empíricas. Entonces yo creo que hay algo que no podemos omitir en el análisis, y es que si bien él está, digamos, respetando ese andamiaje económico neoliberal que ya estaba construido, lo cierto es que su obsesión radica en impulsar eso que sería como una especie de planta productiva nacional, ¿no? Eso explica que se haya firmado el Tratado de Libre Comercio, que no haya hecho mucho aspaviento sobre el asunto, pero que en la primera oportunidad que tuvo, inclusive yo creo que antes de tiempo, arranca, ¿no?, la gira por el sur, en el que impulsa, pues básicamente los 3 megaproyectos de su gobierno, que son el Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Eso a mí me parece clarísimo. O sea, quiere reemplazar el modelo económico con un nuevo modelo, posiblemente, y eso lo podemos discutir, más afín a los progresismos del sur. Ahora, yo insisto, estamos frente a un desastre sanitario y económico, ¿no? Frente a esto, la respuesta de los gobiernos ha oscilado entre la negligencia, el caso bolso-trompista, ¿no?, y medidas restrictivas rígidas. Yo creo que la estrategia de México, y eso sí está en la discursividad, en el discurso del gobierno contra el COVID, es un modelo híbrido que combina técnica, ciencia y, vamos a ser francos, intuición, porque Andrés Manuel es un personaje político que acude mucho a su intuición. Si va a resultar favorable al final, las sumas y restas, eso lo desconocemos. Obviamente que la expectativa es que nuestro país sufra la menor cantidad de daños sociales, humanos, económicos. Ahora, yo creo que en general la estrategia, la de comunicación y la de combate del COVID-19, es adecuada, pero se cometieron errores específicos. Por ejemplo, yo creo que se sobredimensionó el factor optimismo. O sea, no fue negligencia, porque por ahí hay algunos que están diciendo que equiparando a Andrés Manuel con Bolsonaro, y no, allá hubo negligencia. Acá yo creo que hubo un exceso de optimismo, que el mensaje que quiso lanzar desde el principio era de optimismo. 2, a mi juicio se desalentó innecesariamente el uso del cubrebocas cuando todo el mundo lo estaba usando. Puede ser que efectivamente no tenga la eficacia que algunos especulan que tiene, pero es darle herramientas además a la oposición para criticar, atacar
inútilmente, innecesariamente, ¿no? Y lo tercero es que, a mi juicio, se puso en marcha el protocolo o el mecanismo del semáforo demasiado pronto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el último elemento que destaco como atractivo de la estrategia de comunicación es que en el análisis se atienden esta cuestión de la densa herencia neoliberal, ¿no? Que sería, el problema de la informalidad económica, es decir, esa densa herencia neoliberal, inclusive como causante de muchas de las muertes de funciones en el contexto del COVID. Uno, insisto, la informalidad económica, es decir, este problema de que 60% de la población económicamente activa, que es la mayor probablemente de los estados americanos, o de la OCDE, perdón, tenga que salir a ganarse la vida todos los días, ¿no? El segundo aspecto que destacan en el discurso es la epidemia de obesidad, diabetes e hipertensión. Está demostrado que 50% de las defunciones padecían de alguno de estos problemas en México y en Estados Unidos, ojo, ¿no? El tercer elemento, el desvalijamiento del sector salud durante los gobiernos neoliberales. Y el último, la irresponsabilidad social de los medios de comunicación nacionales, llamando a desobedecer al comandante en jefe de estrategia contra el COVID en el momento más álgido de la pandemia. Eso lo tenemos que registrar y recordar y no olvidar, ojo. Entonces yo creo que también se tendría que hacer este trabajo del análisis al momento de repartir responsabilidades, ¿no? Yo cerraría ahí mi intervención y espero que pronto pues sí nos podamos reunir. Deslizo allí como una posible opción posible tema para el próximo encuentro, la sugerencia del compañero Andrés Zamudio. Pues sí, en efecto, todavía hay mucho que comentar, hay mucho que medir, hay mucho que criticar, hay muchísimas posturas en torno a este tema. Querido Andrés, pues a modo también de cierre, recuperando un poquito las participaciones y lo que tú decías sobre esta, digamos, esta visión un poquito regional de Latinoamérica y de cómo se han llevado estas decisiones en algunos otros lugares. Coméntanos, Jorge, a manera de conclusión, ¿cómo ves este tema? Retomo dos puntos centrales que tocaron Rafa y Arsinoe en las conclusiones. Uno es la estrategia de comunicación de López Obrador, que se apunta además como para ser uno de los aspectos más entre problemáticos y escandalosos del gobierno de López Obrador. Creo que advertimos poco, en general, el análisis advierte poco que la estrategia comunicacional de López Obrador está dirigida hacia los sectores populares, ¿no? De hecho, por eso la estrategia comunicacional decepciona tanto, incluso al propio votante de López Obrador. En lo personal a mí no me gusta tampoco, siendo y declarándome un poco fan del progresismo sudamericano, donde vemos figuras tan elocuentes como Correa, como Lula da Silva, incluso ahora el mismo Alberto Fernández, que me parece una elocuencia muy aceptable también. El discurso de López Obrador se antoja cantinflesco, ¿sí? Se atribuye a su senilidad. Hay algunos detractores que advierten una especie también de, ¿cómo decirlo?, de juego de López Obrador. Habría que profundizar en este aspecto, pero lo que parece obvio es que López Obrador habla sobre todo para los sectores populares, donde sabe que están, digamos, la posibilidad de su permanencia en el poder. Y no solamente articula el discurso hacia los sectores populares, sino también establece políticas hacia esos sectores. Acabamos de ver hace poco la constitucionalización de ciertos derechos, ¿sí?, que hubieran sido impensables antes. Bueno, esto abre también otras preguntas y otros debates, ¿no? ¿Es populismo algo que se constitucionaliza? Indistintamente de la respuesta, por el momento podemos advertir que hay una dirección evidente hacia los sectores populares
que va más allá de lo que superficialmente llamamos como populismo, ¿sí? Y en ese sentido, empato con lo otro que comentaban, que tiene que ver con este carácter que me sumo a advertir como progresista dentro del gobierno de López Obrador, eh, que obviamente siempre toma en cuenta esos sectores populares como parte fundamental de la agenda, pero tampoco olvida los actores importantes y fundamentales, por lo menos el sistema macroeconómico y el progresismo. Si hacemos ciertas inferencias inductivas con lo que ha sido en el sur, en estos gobiernos de transición, el progresismo ha sido sumamente hábil para poder instaurar sus políticas en los sectores populares, pero sabiendo darle juego, ¿sí?, a esos sectores macroempresariales que se han visto muy beneficiados. Eso lo podríamos corroborar a partir de datos duros, por ejemplo, en Argentina, ¿no?, donde sabemos que hay grandes empresas que han sido muy beneficiadas a la par de los sectores populares que también han gozado, digamos, de ciertas prebendas que no han tenido en otros regímenes. En ese sentido, me parece que el gobierno de López Obrador se antoja como estable políticamente hablando. Ojo, el progresismo sudamericano no es un ejemplo de permanencia en el poder. Obviamente habría que añadir al análisis de esto último que digo, la forma tan vulgar, porque habría que decirlo, es así, tan vulgar y cínica en que la oposición golpea, ¿no? Pero el progresismo ha demostrado que sabe manejar esto, por lo menos durante el tiempo de permanencia en el que gobiernan. Otro cuento sería hablar de una permanencia postelectoral y en la transición, ¿no?, donde obviamente pues ya se da una coyuntura, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, se me antoja, por lo menos de momento, estable el gobierno de López Obrador, ¿no? En efecto, otra de las, yo creo, conclusiones que siempre, o que hemos comentado ahorita en esta pues, pequeña plática que tenemos entre nosotros, es que las coyunturas se antojan muy difíciles políticamente, hablando internacionalmente. Tenemos elecciones en México, va a haber elecciones en Estados Unidos. No sé bien el caso de por allá en el sur, pero también, a manera de conclusión, queridos, yo creo que tienes el super honor de poder cerrar pues, esta pequeña charla entre todos para poder pues, comentarnos algunas de las conclusiones a las que llegamos. ¿Tú cómo ves, querido Héctor? Gracias, David. Pues, a ver, a mí me gustaría tocar una serie de puntos así, aunque sea muy por encima, precisamente como dices, para ir cerrando esta plática y a lo mejor dejar en el tintero para futuras reuniones que podamos tener. En primer lugar, estoy completamente de acuerdo tanto con Arsenio como con Andrés, que es importante que sigamos reflexionando sobre qué es la famosa cuarta transformación, precisamente porque a partir de que primero necesitamos ese análisis para poder evaluar qué es lo que pretende hacer, qué es lo que hace. Entonces, lo que decíamos, hay una profundización o lo que vamos a ver después de esta pandemia, creo yo, independientemente de que evidentemente pues, es una tragedia en términos de pérdidas humanas y de pérdidas económicas, lo que vamos a ver es una profundización, a pesar de que el neoliberalismo está abolido por decreto, de esas mismas tendencias. Y está muy claro el caso del extractivismo, el caso de la vinculación con el mercado de los Estados Unidos y del mundo, con el caso de la industria automotriz. Entonces eso no va a cambiar, eso se ve muy difícil que cambie. Hay que recordar que el progresismo en América del Sur tuvo una característica muy importante en términos, como decía el doctor de la Garza, en términos de la coyuntura internacional, que tiene que ver con precios de las famosas commodities elevadísimos, un barril de petróleo rondando los $100. Entonces, algo que no va a poder ocurrir en el caso de, mucho menos ahorita, después de la pandemia. Y bueno, eso se vio reflejado en YPF en Argentina, en lo que se pudo hacer en Venezuela, en Bolivia, algo que aquí evidentemente pues, se antoja imposible en la nacionalización de Pemex, sobre todo con las consideraciones actuales. Entonces, eso es en términos económicos. Lo que yo creo que vamos a ver es esa profundización de un neoliberalismo que está abolido en el decreto y en el discurso, pero que en términos estructurales se sigue profundizando. Y la otra parte es esa, precisamente. Creo que era relativamente fácil, o más fácil, analizar lo que hacía un sexenio como el de Peña Nieto, como el de Calderón, porque se puede analizar solamente a partir de sus acciones, o principalmente a través de sus acciones. Creo que aquí el propio discurso del presidente es una acción, y como bien decía Andrés, tan es así que los programas asistenciales están ya en la Constitución. O sea, el discurso del presidente es política. Y hay que tener cuidado con ese discurso porque no solamente involucra esta oposición entre
entre los que llama conservadores y los que llama liberales, que bueno, ya podremos platicarlo quiénes son, pero que tiene tintes también en ciertos momentos bastante conservadores el mismo, sobre todo en lo que hemos visto cómo se ha referido a los movimientos del feminismo del mes pasado, o sea, una descolocación total que muestra precisamente que no es el más progresista de los gobernantes. Entonces, pues para ir cerrando ya nada más, el tema lo habíamos propuesto como la respuesta de la pandemia en México. Entonces yo nada más quisiera decir un error muy concreto y un acierto muy concreto. El acierto sería precisamente el posicionamiento, el recordar que la pandemia no llega a un país que se inventó ayer, que la pandemia lo que hace es poner los puntos sobre todas esas deficiencias estructurales que se vienen arrastrando desde los últimos 30, 40 años, y eso creo que es un logro comunicacional importante. Y el error principal que yo veo es el centralismo con el que se manejó desde un principio, independientemente de que si el cubrebocas o que si el semáforo, la sana distancia, que sí hubo un centralismo al menos en los primeros 2 o 3 meses de información, los primeros 2 meses, que sí descolocó a grandes sectores de la población que tenían ciertas expectativas del comportamiento de la pandemia que no se cristalizan en las distintas regiones del país. Yo con eso cerraría, David, y gracias a todos y un abrazo. Muchísimas gracias, querido Héctor. Pues sí, en efecto, hay muchos temas pendientes todavía que tratar, que poder analizar. Es un ámbito, bueno, estamos en una coyuntura muy, muy especial, yo creo. Ya vamos para cerrar, les pediría a todos que pues, pudieran ahí activar sus cámaras y sus micrófonos. Vamos a despedirnos un poquito de esta plática y pues, se antoja necesaria, se antoja de nuevo, a ver si nos vemos todos con una tacita de café como en aquellos tiempos en donde todos se sentaban. Y pues les mando un saludo y un abrazo, cuídense mucho y gracias por sus opiniones.